Apocalipsis capítulo 2. ¿Estamos allí? Apocalipsis capítulo 2. Y ubicémonos en el verso 8 al 11. Ahí está la escritura para tomar como base la enseñanza de hoy. ¿Amén? ¿Lo tienen? Ok, ahí está, Apocalipsis 2, dice el verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién fue ese? Jesucristo el Señor. ¿Amén? Él dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Otra vez, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. De tribulación por 10 días, se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Gloria a Dios. Entonces, había 7 congregaciones repartidas por el sector de Asia Menor. Y la primera de ellas, Éfeso, de la cual hablamos esta mañana, esta es la iglesia de Esmirna. Allí en aquella ciudad entonces estaba esta iglesia, y esta es una de las pocas iglesias del Apocalipsis a la que el Señor no le hace ningún reproche, ningún llamado de atención. De las 7, 5 son reprendidas, 5 son reprochadas por el Señor. Solo 2 no son reprochadas: Esmirna y Filadelfia. A las otras 5 Dios les hace un reproche, les llama la atención. A esta iglesia más bien lo que hace es un reconocimiento de las virtudes que ella tenía, porque esta era una iglesia muy sufrida. Esmirna era una ciudad de las más ricas de la región, junto a Pérgamo y a Éfeso. Disputaban cuál era la ciudad más rica, y esta Esmirna basaba su economía en la producción de mirra. De hecho, Esmirna viene de mirra. ¿Ustedes han leído la Biblia que dice mirra? Sí. Era como una resina muy costosa que se empleaba para hacer perfumes, para hacer aceites, entre otras cosas. Y desde el mismo momento del nacimiento de la iglesia en aquella ciudad, la iglesia fue muy perseguida por la sociedad de aquel lugar. Fue cruelmente perseguida y ultrajada. La palabra Esmirna, como dije ahora, viene de mirra, y mirra significa sufrimiento, quebranto. Ustedes recordarán que entre las cosas que le llevaron los sabios de Oriente, que creo que están por llegar a Colombia, pero hace mucho que llegaron, los sabios aquellos, que no eran ni reyes ni magos, entre lo que le llevaron a Jesús, dice que le llevaron incienso, mirra y oro. Cantábamos los villancicos antiguamente, ¿verdad? Y todos esos elementos tienen un significado. Le llevaron incienso, como reconociendo que el que nació allá en el pesebre era Dios Todopoderoso. Le ofrecieron oro, reconociendo que ese Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también le llevaron mirra. Resulta que la mirra la utilizaban también para ungir los cadáveres. ¿Cómo se dice la palabra? Los embalsamaban para evitar así el olor nauseabundo. Cuando le entregan mirra al Señor,
ellos están adelantando los sufrimientos que vendrían para Cristo, aunque su cuerpo nunca se descompuso porque su cuerpo no vio corrupción. Sin embargo, la mirra era símbolo de los sufrimientos que vendrían para él. De igual manera, la iglesia de Esmirna fue una iglesia sufrida. Es como si llamásemos, como si la iglesia se llamara sufrimiento. O sea, ven, amigo, te invito a la iglesia pentecostal unida del sufrimiento. Así era, sí, así era. ¿Por qué era tan sufrida la iglesia en Esmirna? Porque la iglesia siempre ha ido en contravía de lo que dice el mundo de pecado. La iglesia no se puede sentir cómoda en este mundo, porque aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Somos una contracultura. La iglesia no es llamada por Dios para que se parezca al mundo de pecado. Aquí no estamos para imitar al mundo, sino para imitar a Cristo Jesús. Y un cristiano que imita a Cristo Jesús, de verdad, algún rechazo va a sufrir. Gloria a Dios. Entonces, era una iglesia sufrida. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo hubo un decreto del Imperio Romano, y ese decreto decía: quien denuncie a un cristiano podrá quedarse con sus bienes. Entonces, toda la sociedad en Esmirna comenzó a perseguir los cristianos, donde había un cristiano para denunciarlo, y todo lo que tuviera ese cristiano le quedaba en manos a aquel que lo denunciaba. Es decir, que ellos fueron despojados de sus bienes. Ellos fueron perseguidos, una persecución muy terrible, y tanto que estaban sufriendo persecución, muerte, los llevaban ante las fieras por causa del Evangelio, pero aún así ellos no renegaban, no se quejaban, ellos seguían adorando al Señor y esperaban en su misericordia cada día. La ciudad era muy rica, pero la iglesia era muy pobre. Era muy pobre porque a los cristianos no les daban empleo en Esmirna por ser cristianos, seguidores de Cristo. Fueron echados de sus empleos, les confiscaron sus enseres, no les daban el trabajo, porque hubo otro edicto a esos emperadores locos, esos césares locos que habían en Roma. A uno de ellos, llamado Tiberius, se le dio por hacerse una imagen, medio busto aquí, una imagen, y entonces cada determinados metros había un busto del César, de Tiberius, en la calle, y todos los que pasaban por enfrente de la imagen, eso de colocar imágenes en las esquinas, eso no es nuevo, eso viene de por allá. Entonces, todo el que pasaba por frente a una imagen de Tiberio tenía que prenderle un palito de incienso. Ya sabe a dónde viene esa costumbre, ¿no? Un palito de incienso y hacer esto, ¿verdad? Y decir César Kyrios, que quiere decir César es el Señor. El que no hiciera eso, entonces era declarado enemigo del César, enemigo del imperio, y el César para los romanos y para aquella gente era un dios. Pero ahora en Esmirna hay otra gente, una gente que dice que conoció a un tal Jesús de Nazaret y que solo a él lo llaman el Señor. Gloria a Dios. Ahora ellos dicen Christos Kyrios. Cristo es el Señor. Y por causa de que no adoraban al César, les confiscaban los bienes, no les daban empleo. La iglesia de Esmirna era una iglesia realmente muy pobre. Realmente muy pobre. La ciudad era muy rica, pero la iglesia era una iglesia muy pobre. Y entonces el Señor le dice: yo conozco tu pobreza. Pero a renglón seguido ustedes leyeron que dice entre paréntesis: pero tú eres rico. ¿Cómo es esto? ¿O era pobre o era rica? Humanamente era pobre, humanamente no tenía riquezas,
Humanamente tenía que acostarse en el suelo porque sus muebles se los habían confiscado. Escasamente tendrían para comer, tal vez ni para ofrendar tenían, y tal vez ellos se sentían como pobres ante la sociedad, porque los demás tenían muchas cosas, pero el Señor de la iglesia le dice: yo conozco tu pobreza, pero realmente eres muy rico. No tendrás bienes materiales, pero tienes una riqueza en el cielo. Él es nuestra riqueza. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Mire, la diferencia que había entre la iglesia de Esmirna y la iglesia de la Odisea. Cuando veamos lo de la iglesia de la Odisea. Pero la iglesia de Esmirna era una iglesia que pensaba que era pobre, pero a los ojos del Señor era rica. Y la de la Odisea era al contrario. Pensaba que era una iglesia rica, pero a los ojos del Señor era una iglesia pobre. Entonces, ¿cómo se determina la riqueza en el reino de Dios? Porque en el reino de Dios la riqueza no consiste en la cantidad de bienes que posees. Porque aquí tenemos una iglesia, unas personas que no tenían nada, no tenían ropa nueva, no tenían cómo estrenar, no tenían qué aparentar, no tenían eso, no tenían de qué ufanarse, no podían llegar a la reunión mostrando el vestido o el traje que se compraron, porque no había, escasamente había para comer. Vivían de la misericordia de quien les pudiera ayudar, pero el Señor le dice: tú eres rica. Entonces para Dios la riqueza era su fidelidad. Eran ricos en amor unos para con otros. Eran ricos en paciencia para con los demás. Eran ricos en santidad. Eran ricos en adoración. Eran ricos en oración. Eran ricos en temor de Dios. Eran ricos en los dones del Espíritu Santo. Una iglesia así es una iglesia llena de riqueza, hermano. Puede ser que nosotros aquí, cuando dijeron el reposo, me dijeron, una iglesia pobre, unos estratos bajos, allí es una iglesia, me dijeron muchas cosas. Yo vengo aquí y he encontrado una iglesia llena de la riqueza del cielo, porque la riqueza no consiste en el estrato en el que está el lugar, sino que estamos en lugares celestiales. Yo estoy muy bendecido aquí en esta iglesia. Gloria a Dios. Y eso de la economía y eso, hermano, lo que viene es mucho mejor. Pero no, esa no es nuestra riqueza. Ya pagamos la deuda que teníamos. Y se están oyendo cosas buenas del reposo. Pero esa no es nuestra riqueza. Nuestra riqueza no es el aire acondicionado, ni las pantallas. La riqueza no está nada representado aquí. La riqueza es que aquí hay presencia de Dios. La riqueza es que cuando alguien entre por esa puerta, sienta el poder del Espíritu Santo. Sienta una iglesia que ora, que adora, que alaba, que bendice, que aplaude al Rey de Reyes, que glorifica su nombre. Una iglesia viva y rica en la presencia de Dios. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mejor ese aplauso para el Rey de la Gloria. La iglesia de la Odisea decía: yo soy rica y me he enriquecido. Y el Señor le dice, cuando lo veamos dentro de 8 días a esta hora, dice: pero tú eres pobre, ciego, miserable y desventurado. Oiga, hermano, que Dios le diga a uno así. Pero a esta iglesia le dijo: mire, tú dices que eres pobre, pero eres rica. Yo conozco tu pobreza, dice el Señor. Gloria a Dios. Yo conozco tu sufrimiento, tu pobreza, tu tribulación, tu blasfemia. Porque aparte de estar siendo perseguidos, aparte de estar en pobreza absoluta, aparte de estar en tribulación, venía un ataque del diablo para ellos allá. Venía un tiempo de persecución. Y también había blasfemia. Dice, había un grupo de judíos, de gente que siempre estaba blasfemando, hablando mal de la iglesia. Mire cómo
cómo se reunían todos los elementos para la tormenta perfecta, como yo digo, y la iglesia estaba allí, y entonces el Señor le envía un mensaje, y yo conozco tu sufrimiento, yo conozco tu pobreza, yo conozco tu tribulación, yo sé que están blasfemando contra ti, yo sé que el diablo te está atacando, y ¿qué esperaban ellos? Que el Señor les dijera, vengo a vosotros con provisión, vengo con un ejército de ángeles. No, el Señor les dijo, sé fiel hasta la muerte. ¿Se da cuenta que no le prometió provisión? No, porque eso son añadiduras. Lo que a Él le interesa es que tú seas fiel. Si tú le eres fiel, Dios te va a proveer milagrosamente. Si tú le eres fiel, vas a ver la gloria de Dios. Si tú le eres fiel en tu vida, en tu economía, todos los días, a cada momento, no te preocupes por lo demás y busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Alguien aquí va a comprobar que esta palabra es cierta y verdadera. Sea fiel a Dios este año. Este es lo que quede. Gloria a Dios. Yo me alegré con un joven que me dijo, pastor, tomé mi Facebook y eliminé una cantidad de gente que no me convenía y bloqueé. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando tú te santificas, cuando tú decides serle fiel a Dios, prepárate, porque Dios vendrá en tu socorro, en tu ayuda. Él no te dejará avergonzado. Los que miran a Él son alumbrados y sus rostros no son avergonzados. Sé fiel. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta la muerte. Gloria a Dios. Sé fiel hasta la muerte. La enseñanza es que esta iglesia vivió ese sufrimiento y dolor y muerte, persecución, pero de allí emitió un grato perfume para Dios. Así como la mirra emitía un grato perfume cuando se le colocaba un muerto y disipaba esa pudrición, la sociedad en Esmirna estaba podrida, estaba descompuesta, pero allí había una iglesia, aunque materialmente pobre. Sin embargo, cuando Dios miraba a Esmirna, no era atraído por sus calles hermosas, ni por sus ventas de perfumes, sino por una iglesia que se reunía a adorarlo y alabarlo, y él decía, esa iglesia es el perfume que yo tengo allá en la tierra. Usted sabe cómo es este mundo, ¿verdad? Maldiciones por todo lado. Esta mañana hablábamos algo. Violaciones, muertes, las noticias comenzando el año no son buenas. El Señor mira esta tierra y no ve nada bueno, pero entre tanta multitud, entre más de 7,000 millones de habitantes, hay un pequeño rebaño aquí en el reposo que lo adora, que lo bendice, que lo glorifica, que le da gracias. El Señor percibe grato olor ahí en su presencia. Aleluya. Iglesia de Cristo, siga adorando al Señor, siga siendo fiel. Gloria a Dios. Es decir, que el sufrimiento no era algo ajeno a los hijos de Dios en esa congregación. De hecho, el sufrimiento no debe ser ajeno a nosotros, porque Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Hermano, ¿y por qué uno tiene aflicción? Porque no somos de aquí. O sea, nosotros no encajamos aquí. Por más que queramos, no encajamos. Nosotros vamos para otro reino. Tenemos otra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hay una diferencia entre sufrir y convertir ese sufrimiento en una experiencia a través de la cual Dios puede emitir grato perfume para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando venga el sufrimiento, lo que tiene que sacar de nosotros es alabanza, es adoración. Amén. Coloque una zanahoria en agua caliente. ¿Y qué va a pasar? Se ablanda, se deforma. Coloque un huevo en agua caliente, se endurece y se gretea. Coloque café,
Hermano, esa hermana comienzan a hacer, yo no entré aquí. Hay gente que el Señor le sube un poquito el botón y se vuelven como unas zanahorias gelatinosos. Otros secretean como huevos, pero otros emiten grato perfume para la gloria del Señor Jesucristo. Aquí hay una iglesia sufrida, pero una iglesia que no se detenía. Una iglesia que había aprendido a tener la paz de Dios en el sufrimiento. Por eso las palabras de consuelo para aquellos cristianos y para nosotros es en la presentación que él hace. Él dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió, dice esto, gloria a Dios. Mire esa presentación que él hace, el primero y el último. Lo que está diciendo el Señor es, antes de tus problemas, yo soy antes de tus problemas, yo existo y después del problema, cuando pase, seguiré presente. Lo que está sufriendo es temporal y pasajero, pero yo soy el primero y el último, soy antes y el después. Él está diciendo, el problema se terminará, el problema se acabará, pero Él seguirá con nosotros. Porque las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, cosas que nadie se ha imaginado, cosas que nadie ha visto. Gloria a Dios, dice, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. ¿Cuántos le aman a Él? Sígale siendo fiel, sígalo amando. El Señor cuando se presenta dice, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Es decir, le está diciendo, ustedes están sufriendo, ustedes están muriendo por causa de la palabra, pero recuerden que yo también morí, pero ven aquí que vivo por los siglos de los siglos, y el que se levantó de la tumba también levantará a sus hijos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estaban sufriendo por causa del Evangelio en diferentes situaciones, pero él dice, yo conozco tu sufrimiento. ¿A usted no le produce consuelo que Dios le diga eso esta noche? Yo realmente no conozco la vida de nadie aquí, a fondo. Y produce consuelo saber que el Señor me diga que conoce mi sufrimiento. Lo importante es que Él conoce lo que tú estás viviendo. A veces sufrimos en silencio, ¿verdad? A veces todos nos ven reír, pero por dentro estamos llorando. Y alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Bien. Porque a veces ni para qué contar, ¿verdad? Ni para qué contar. Y uno como que sufre en silencio. Y uno cree que está solo. Y uno cree que nadie se identifica con su sufrimiento. Pero la buena noticia es que el Señor dice, yo conozco tu sufrimiento. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Oh, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien tiene que ser consolado esta noche por esta palabra. Alguien tiene que recibir consuelo y fortaleza, porque parecía que las cosas no iban a cambiar. Mire que el Señor le dice que vendrán días difíciles. Y cuando uno analiza la historia, estaba mirando por ahí, otro de esos emperadores que llegó al poder, un tal Diocleciano, y con esos nombres, Diocleciano. Desde el año 303 al 313 desató una persecución terrible contra la iglesia. Este hombre levantó un monumento a la muerte. Y él dijo que esa iglesia de Cristo, esa iglesia desaparecería, que en ese lapso, esos 10 años, desaparecería esa iglesia para siempre. Resulta que Diocleciano murió, pero la iglesia sigue en la tierra. Porque esta iglesia no la desaparece ningún hombre. Esta iglesia no la va a desaparecer ninguna maquinaria humana. El día que esta iglesia desaparezca es porque el dueño se la llevó para el cielo. Su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
¿Qué palabras le dice el Señor? No temas. Son palabras confortantes. Yo conozco tu sufrimiento, yo conozco tu pobreza. No temas. Gloria a Dios. No temas, no importa la situación que estés viviendo. Hay un no temas de parte de Dios para cada situación de nuestra vida. Escuche, hay un no temas de parte de Dios para cada situación de nuestra vida. Gloria a Dios. Cuando Dios llamó a Abraham y lo invitó a caminar por el desierto, le dijo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo, no temas. Cuando llamó a Moisés, y Moisés está frente al mar rojo, y Moisés mira atrás, y el mar rojo está enfrente, y el pueblo de Israel está diciendo a Moisés, ¿qué nos trajiste a hacer aquí? Nos sacaste para morir aquí ahogados. El Moisés miró al Señor, y el Señor le dijo, no temas, Moisés. Pero el peligro es inminente, pero no temas. Solamente marcha, que cuando tú marches el mar se va a abrir, aleluya. Dios llamó a Josué y le dijo, no temas. Le dijo, no temas a Gedeón. Le dijo, no temas a Booz. Dios le dijo a Ezequías, un rey que recibió amenazas de sus enemigos, le dijo, no temas. Dios mismo en Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Alguien tiene que oír a Dios diciéndole esta tarde, no temas. Gloria a Dios. El ángel le dijo a María, no temas. El Señor le dijo a un hombre, Jairo, él llega a decirle a Jesús que fuera a casa a orar por su niña que está enferma, pero cuando él va con Jairo, le llegó una noticia a Jairo, le dijeron, no molestes más al maestro, tu hija acaba de morir. Pero el Señor miró a Jairo y le dijo, no temas, cree solamente. Alguien aquí tiene que echar ese temor en el nombre de Jesús. Ese miedo que te paraliza. Ese miedo que no te deja ver la respuesta, ese temor al futuro, ese temor al mañana, ese temor al qué dirán, ese temor al ver tus hijos. Cualquier temor en esta hora tiene que ser reprendido en el nombre de Jesús, porque aquí está el Todopoderoso diciéndonos, no temas. ¿Alguien aquí está frente a un proyecto en su vida? No temas. Dios va contigo. Alguien está siendo amenazado por algo, no temas. La Biblia dice que cuando los caminos de una persona son agradables a Dios, hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Gloria a Dios. No tenga temor. Viva confiado. Vaya por la vida con confianza, porque delante de usted va uno gigante. Que va abriendo paso, va sacando espinas, va quebrando cadenas, va echando demonios. Él va diciendo permiso, porque aquí viene mi hijo, aquí viene mi hija. Él va abriéndole paso a usted, le va abriendo puertas. Si la puerta se le cierra, no se preocupe. Si este año se le cierra una puerta, no se preocupe, no se desespere, no se ponga a quejarse. Espere en Dios, porque Dios va a abrirle puertas a usted, aleluya. Si usted espera en Él le abrirá a algún lado. La ayuda de Dios viene de alguna manera. Oh, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Deje ese temor. Usted que no se ha entregado a Cristo. Usted que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús. Deje ese temor. No, yo no me bautizo porque es que si uno falla. No, yo no me bautizo porque es que usted sabe, uno es muy débil. Los débiles son los que se bautizan. ¿Sabe por qué? Porque se colocan en las manos del fuerte. Si alguien aquí lleva 20, 10, 15 o más años siendo fiel a Dios, no es porque sea muy fuerte, sino porque alguien lo lleva en sus manos, es un Señor de la gloria, aleluya. Deje ese temor. Ese miedo, ese pánico que lo paraliza el Señor, aquí le aconseja, no temas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes sé fiel hasta la muerte y dice, yo te daré
la corona de la vida. Encontré una historia muy bonita acerca de uno de los líderes en Esmirna. Se llamaba Policarpo. Dice la historia que parece que él fue uno de los niños que Jesús bendijo en aquella ocasión, cuando le acercaron niños para que los bendijese. Él creció, y esto es históricamente comprobable, que este hombre, Policarpo, llegó a ser un líder en la iglesia en Esmirna. Por allá en el año 155, él tenía más o menos 90 años, fue pastor de la iglesia en Esmirna, y lo capturaron. Lo llevaron ante el procónsul romano, y cuando él vio al anciano, él sintió compasión. Y le dijo: mira, Policarpo, hagamos las cosas fáciles. Tú tienes casi 100 años, y no tiene sentido que mueras comido por los leones. Lo único que tú tienes que decir cuando te llevemos allá al circo romano, el circo romano, como su nombre lo indica, era una especie de circo. No, era como un estadio, no un coliseo. Ahí en Roma quedan los vestigios del circo romano, hay unas ruinas ahí. Ahí cabían 50.000 personas. En la mitad del circo romano colocaban los creyentes, los cristianos. Allí iban a llevar a Policarpo. Le dijo: mira, no mueras así por las fieras. Lo único que tú tienes que hacer cuando te pares es gritar: abajo los ateos. Porque para los romanos, los cristianos eran ateos. ¿Cómo le parece? Como los cristianos no creían en los dioses romanos, los cristianos para los romanos eran ateos. Entonces, Policarpo, lo único que tú tienes que decir es, ahí, pararte en la arena, todos se van a quedar en silencio, y tú dices: abajo los ateos. ¿Será que lo puedes hacer, Policarpo? Y él dijo: sí, yo lo puedo hacer. Se llevaron al viejito y lo pusieron. Ellos dijeron: no, si el pastor dice así, esto está. Entonces lo pararon allá, y dice la historia que cuando él estuvo allá en la mitad, entonces él tomó aire y gritó y dijo: abajo los ateos. Y todos comenzaron a aplaudir. Pero él levantó la mano en señal de silencio y dijo: pero los ateos son todos ustedes, que no creen en el Señor Jesucristo, porque Él es el único Dios verdadero. Las 50.000 almas ahí, como perros sedientos de sangre, comenzaron a decir: ¡a las fieras! ¡a las fieras! Y tenían leones, hienas y tigres ahí. Y lo sacaron y pusieron al anciano, y comenzó a ser atacado por las fieras. Y comenzaron a desgarrarlo. Y todos gritaban. Pero no lograron matarlo las fieras. Entonces lo cogieron todavía vivo. Y el procónsul le dijo: voy a tener que quemarte ahora en la hoguera para poder matarte. Y dijo: hazlo. ¿Y por qué no? Y amarraron al anciano allá. Y el procónsul le dijo: todavía estás vivo. Declara: César es el Señor, y te soltamos. Y él dijo: no, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Y le prendieron fuego. Y él murió diciendo: Jesús es el Señor. Y muchos de esos romanos lloraban, diciendo: ¿quién es ese Jesús que tiene más poder que el César? Ese es el que estuvo muerto y que ahora vivía por los siglos de los siglos. Que se le metió adentro a Policarpo y a todos los que aman su nombre. ¡Aleluya!
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Hermano, provoca serle fiel a Dios. Nosotros no hemos sufrido nada. ¿Qué te han hecho a ti por ser seguidor de Cristo? A lo sumo tu comadre te dejó de hablar. A lo sumo por ahí te dicen evangélico y ya no vuelvo a punto. No me gustó el mensaje del pastor, me cambio. Como necesita el Señor en este siglo XXI, gente que sea fiel hasta la muerte. Aleluya, que no lo cambien por cualquier tontería. Que no se avergüencen por ahí, no, sino que levanten su frente y digan, Jesús es mi Señor. Jesús es. ¿Tú qué haces yendo allá con los pentecostales? Ahora me congrego en esa iglesia. Le entregué mi vida porque me entregó toda por mí. Él fue fiel hasta la muerte. Yo también le voy a ser fiel hasta la muerte. Oh Señor, ayúdanos. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Esta mañana decíamos cómo muchos cristianos han dejado su primer amor. Esta es una semana de renovación. Y aquí alguien tiene que decir, voy a serle fiel al Señor, pase lo que pase. Alguien tiene que levantarse de esa silla hoy y decir, Señor, voy a serte fiel, pierda lo que sea. Si pierdo amistades, pierdo lo que sea, pero yo no voy a perder mi corona. Sé fiel hasta la muerte. Me encanta que dice, yo te daré. Hermanos, usted no se imagina ese momento en que el Señor lo mire a usted a los ojos y le diga, ven, buen siervo y fiel. En lo poco ha sido fiel. Porque es lo poco, hermano. ¿Qué pide el Señor? Algo tan sencillo. Hay una corona que nos está esperando. La corona de la vida. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y la promesa es, al que venciere, no sufrirá la muerte segunda. Usted sabe que hay dos muertes. La muerte física y la muerte eterna. La primera la sufriremos todos, porque está establecido que todos muramos. Pero no todos van a sufrir la muerte segunda. La muerte segunda no la van a sufrir aquellos que en vida hayan declarado que Jesús es el Señor y que hayan recibido su nombre en el bautismo. Yo quiero provocar a alguien para que se consagre a Dios. Yo quiero provocar a alguien para que este año reciba el bautismo en el nombre de Jesús. Este año voy a ser fiel. Gloria a Dios. Porque el que nace dos veces muere una vez. Pero el que nace una vez morirá dos veces. Creo que se entiende. Abro este altar en el nombre de Jesús. Alguien, quien quiera que sea, que se coloque hoy en las manos del Señor Jesús. Un amigo, una amiga que no le haya entregado su vida a Cristo, venga, entréguele su vida a Cristo. Usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo. Tome una decisión esta tarde. Tome una decisión esta noche. Entréguele su vida al Señor. Entréguele su corazón al Señor. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Me voy a preparar. Voy a prepararme. Voy a recibir tu nombre, el bautismo. Voy a recibir el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús. Alguien que salga de esa silla y le entregue su vida a Cristo. Una dama o un caballero que diga, este año voy a consagrarme al Señor.
Señor. Este año voy a serle fiel a Dios. Este año voy a colocar mi vida en la mano del Señor. Este año va a ser el año de la diferencia, el año de la consagración. Ahí donde está, cierre sus ojos. Hay alguien aquí que ande mal con Dios, que esté descarriado, lejano. Hay alguien aquí que reconoce que necesita hoy volver a Cristo. Hay alguien aquí que ha fallado en su fidelidad y quiera en esta noche decirle: Señor, voy a retomar mi lugar, voy a seguir siendo fiel. Ahí donde estás, habla con Dios y dile: Señor, mi vida está en tus manos. Ayúdame a hacerte fiel. Tú que fuiste bautizado en el nombre de Jesús. El bautismo fue un compromiso con Él. Colocaron ese nombre en nuestra vida. Y al ser bautizados declaramos que seríamos fieles toda la vida. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a serte fieles.